Muy buenas tardes, continuamos con las ponencias de este primer día de Cyberworld y hoy para mí es un honor el tener a mi lado a un compañero, a un amigo, a una gran persona como es Óscar Navarro. Y la ponencia de la que nos va a hablar esta tarde van a ser las estafas con inteligencia artificial, el uso de imágenes entre menores con la inteligencia artificial y el ciberacoso. Esperemos que disfruten de esta ponencia y vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Óscar. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Actualmente soy abogado penalista. En el 2006 estuve en esta academia, he sido policía nacional durante casi 18 años y actualmente me dedico a la rama de la abogacía y concretamente al derecho penal con un máster en derecho penal económico, blanqueo de capitales y todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Espero que os guste, os voy a hablar un poco sobre las estafas, sobre los delitos actualmente que se cometen con la utilización de la inteligencia artificial, utilizando la imagen de un menor con el cuerpo tergiversado básicamente, casos que se están dando muy de moda en las noticias, qué tipificación penal concurren este tipo de uso de imágenes con inteligencia artificial, la usurpación de identidad también, cuándo concurren los casos de usurpación de identidad, si encajan con otros hechos delictivos que son los delitos del acoso, con una nueva reforma de 2023, y iremos tratando un poco todo. Sobre todo el núcleo de mi ponencia. Hola. El núcleo de mi ponencia realmente se basa sobre la estafa y qué responsabilidad penal tiene hoy en día la inteligencia artificial. Iremos tratando poco a poco, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, me paráis y vamos comentando, ¿vale? Bueno, me siento un poco para seguir aquí el esquema. Bien, me hace reflexionar la inteligencia artificial sobre las tipificaciones penales. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué nos encontramos encima de la mesa los penalistas que nos dedicamos a esto? ¿Qué responsabilidad penal puede tener si es una persona jurídica o el que está detrás de la persona física que puede responder sobre esos actos? Realmente ya os anticipo que el derecho penal, y con los años te vas dando cuenta que, como decía Quintero Olivares, la línea roja entre lo justo y lo injusto para mí cada vez está mucho más edulcorada. ¿Qué os quiero decir con esto? Que ¿será justo o injusto que la inteligencia artificial se le pueda pedir responsabilidad penal? Una máquina que nosotros a través del Big Data estamos creando, estamos introduciéndole parámetros para que pueda hacer el bien, que no le vamos a pedir ningún tipo de responsabilidad penal, o para que pueda hacer el mal, que ahí es cuando nuestro Código Penal va a querer arremeter contra esas personas que crean la inteligencia artificial o que manejan la inteligencia artificial vía artículo 31 bis de nuestro Código Penal. Todos considero que sabéis, entiendo que tenéis conceptos jurídicos, algunos o casi todos de vosotros, sabéis que desde el año 2015 nuestro Código Penal bebe de responsabilidad jurídica, la responsabilidad penal determinada en las personas jurídicas, el 31 bis. ¿Qué pasa con eso? ¿Se atribuye a todos los delitos? No. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, desgraciadamente, es un numerus clausus. No todas las personas jurídicas responden de los hechos delictivos que cometan las personas jurídicas. Están claramente seleccionados. Por ejemplo, la apropiación indebida, que todos conocemos, es un delito bastante típico que se da los que vais a ser policías y los que os dedicáis al mundo jurídico, no está dentro del catálogo de las personas jurídicas. Sí que lo están otro tipo de hechos delictivos, pero, por ejemplo, la apropiación indebida no está. Bien, la inteligencia artificial reconoce, voy a hacer primero unas puntualizaciones sobre la normativa europea. Ya la resolución 16 de febrero de 2017, nuestro Parlamento Europeo creó unas normas sobre el derecho civil de la robótica y, en concreto, si acudís a esta resolución 16 de febrero de 2017, al párrafo 59F dice que se reconoce la llamada e-personalidad o personalidad electrónica de los robots y se les imputa responsabilidad o culpabilidad propia. Que hasta ahora sepáis que la culpabilidad que había vía robótica era responsabilidad civil. La responsabilidad civil del 116 del Código Penal, derivada del presunto delito, en este caso, a los robots no se les exigía responsabilidad penal. Todo iba por vía civil. Cuando un robot fallaba o cuando creaba algún tipo de problema, todo era por responsabilidad civil. Bien, los Estados firmantes de la Unión Europea crean
y luego se consolida a partir del Convenio de Budapest de 2001 también sobre la ciberdelincuencia, que luego se ratifica en 2023 el segundo protocolo adicional al convenio sobre la ciberdelincuencia. Primero tenemos el reglamento, luego, primero tenemos el protocolo de Budapest, posteriormente este protocolo de Budapest se reforma en 2023, pero en 2017 ya la Unión Europea bebe de este reglamento de robótica que empieza a dar pinceladas sobre responsabilidades en este caso. Bien, la pregunta que yo me hago siempre desde el punto de vista jurídico es ¿quién delinque? ¿Quién delinque cuando utilizamos la inteligencia artificial? ¿Quién? ¿La persona física? ¿El programador de la IA? ¿La propia IA? ¿O ambos? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Quién delinque? ¿La IA? ¿Ambos? ¿El que lo programa? El que lo programa. El que programa la IA que está en las Islas Caimán, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Qué responsabilidad penal tenemos? ¿Qué hacemos? Si en España resulta que esa IA, que se está utilizando aquí por un programador, que ha sido creada en otro sitio pero que se utiliza aquí, comete hechos delictivos. ¿Por qué la podemos crear para que cometa hechos delictivos? Podemos crearla para que emita mensajes, por ejemplo, incitando a la pornografía infantil o etcétera. ¿Qué ocurre con eso? Actualmente, nuestro Código Penal está en blanco. O sea, nuestro legislador al final se va reformando a base de ¿qué? A base de, como digo yo, y mal dicho, a base de hostias. Al final, el Código Penal bebe de esa reforma continua, de esa adaptación a las nuevas tecnologías. Pensar que en el 2004 el tipo penal delito de estafa, que se regulaba en el 248, que ahora veremos, que ahora pasa al 249 en nuestro Código Penal, ya empezaba a hablar de lo que es la informática. Y empezaba a hablar con la palabra artificio. Todo lo que fuese un artificio se encajaba dentro de los delitos informáticos. Y eso era súper interesante. ¿Por qué? Porque a partir de 2000, que los que sois más jóvenes no, pero los que sois más mayores se iba a apagar el mundo. En el 2000 se iba a desconectar todo y iba a haber un apagón y íbamos a desaparecer todos. Se crea un poco el pánico. Nuestro Código Penal del 95 no regula nada sobre los delitos de informática ni las estafas informáticas. 2004 introduce en el 248 la palabra artificio. Se reforma, 2015, como sabéis, estábamos continuamente en una llamada vomitera legislativa en la que se reforma constantemente el Código Penal, bajo mi punto de vista, en muchas partes acertadas y en otras pues, se queda bastante lejos de la realidad, pero sí que es verdad que se necesita constantemente una reforma porque hay muchos cambios. ¿Qué pasa si le consideramos imputable a la IA por los hechos delictivos? Y hago yo aquí una pregunta y digo, ¿debe acogerse la teoría de la autoría inmediata? ¿Sabéis lo que es la teoría inmediata? O sea, es la IA la que aprieta el gatillo, es la que comete el delito, que ese es el autor inmediato. O, sin embargo, es un autor mediato. Claro, surgen muchas preguntas con el tema de la inteligencia artificial y sobre su tipificación penal, que todavía, como ya os digo, los jueces están bastante atentos sobre las nuevas reformas. Hay un magistrado de la Audiencia Nacional, que muchos de vosotros conoceréis, que se llama Eloy Velasco, no sé si lo conocéis alguno de vosotros, que está muy integrado con el tema de la inteligencia artificial y las tipificaciones penales derivadas con la inteligencia artificial. El problema es encontrarle encaje. El problema es cuándo el hecho punible, el dato objetivo, lo que se ha cometido, si hay dolo, si no hay dolo, si es un delito de peligro abstracto, qué intención tiene. Por eso hablan de autoría inmediata, de autoría mediata o etcétera, ¿vale? La autoría inmediata, como sabéis, la IA sería el instrumento para cometer el delito, entonces habría que hacerla responsable. O en este caso sería un cooperador necesario. Fijaros las preguntas que surgen desde el punto de vista, penal, que como siempre el derecho penal realmente es una ideología creada por nosotros. Es la forma que tenemos de intentar castigar aquellas idealizaciones, esas normativas que nos han hecho creer, y esto lo dice muy bien Quintero Olivares, sobre lo que es justo o es injusto dentro de nuestra sociedad, ¿no? Lo que puede llegar a ser injusto desde un punto de vista penal no lo puede ser injusto desde otro punto de vista, o lo que es injusto para mí no es injusto para vosotros, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de los delitos contra la libertad sexual, etcétera, hay algunos que son muy injustos. Por ejemplo, los insultos hoy en día están tipificados del año 2015, los insultos hacia otras personas tienen tipificación penal. Como sabéis, a veces el Código Penal, pues, que está todo orientado a la reinserción, en muchos casos no justo del todo. También la pregunta que hago es si cabe apreciar en la inteligencia artificial lo del artículo 14 de nuestro Código Penal, si se le debe presuponer un conocimiento de las normas a la inteligencia artificial.
¿Se le debe presuponer un conocimiento de las normas? Es que se alimenta constantemente de normas. Claro, para que la inteligencia artificial cree algo, sin ir más lejos. Este PowerPoint yo lo he creado con inteligencia artificial. Desde un básico Word, directamente con inteligencia te crean el PowerPoint, pero le puedes introducir normas. Puedes hacer que realmente la inteligencia artificial sepa lo que le estás metiendo. ¿Hasta qué punto nos puede llevar esto? La verdad que es bastante complicado. Entonces, se le aplica el artículo 14 del Código Penal. ¿Se le puede aplicar si fuese un error invencible? Que queda exento de responsabilidad criminal. Como por ejemplo la persona que lleva una maleta y le introducen drogas sin saberlo. Incurre en un error invencible la inteligencia artificial porque una persona le introduce cosas malas para que cometa hechos delictivos. Fijaros hasta el punto que podemos llegar, ¿no? Hablamos de autoría inmediata, de si posiblemente es un cooperador necesario o si en el fondo realmente la inteligencia artificial incurre en un tipo penal eximente vía artículo 14 por el error invencible. Y es que le han introducido unas normas para hacer el mal, pero no sabe realmente la inteligencia artificial si realmente está cometiendo un hecho delictivo o no. O sí lo sabe. Eso tenéis que preguntárselo a un programador, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que la respuesta desde el Código Penal es bastante compleja. Y es que actualmente la inteligencia artificial no se le puede pedir responsabilidad penal vía persona jurídica. En todo caso, habría que buscar a la persona física y ahí está la complejidad. ¿A quién encontramos detrás de un programa de inteligencia artificial? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco personas? ¿Una cooperativa? ¿Quién la ha creado? ¿Quién la ha hecho? ¿Quién la alimenta? Sobre todo. Claro, ahí está el problema, que lo que hablamos anteriormente, hablaba con el compañero, cuando salimos de España y en una investigación penal, los abogados penalistas solicitamos que se lleve a cabo una investigación y le pedimos al juez que pida una orden de cooperación internacional. ¿Qué ocurre con eso, Prudencio? Que es casi inviable, ¿no? Una orden de colaboración internacional que está muy bien escrita, en la Ley Orgánica del Poder Judicial está todo muy bien, a través de los sistemas de cooperación judicial, eso está muy bien escrito, pero la realidad fáctica, lo del día a día, yo siempre digo que hablar de derecho está muy bien, desde el punto de vista teórico, hay gente que es maravillosa desde el punto de vista penal, pero el derecho penal se aprende en los juzgados, el derecho penal se aprende ahí, enfrentándote a un juez en la sala, discutiendo con él sí o no, pasando vergüenza, equivocándote y sobre todo pidiendo diligencias de investigación. Ahí te das cuenta que la realidad normativa es una cosa, pero del día a día es otra, ¿vale? Y solicitar una investigación a través de una cooperación internacional es bastante complejo, sobre todo que te la autoricen, y si te la autorizan que se investigue. Eso todavía es mucho más complejo. Bien, como sabemos, la inteligencia... ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿No? Sí, es que las tengo aquí. Vale. Bien, como he dicho, la inteligencia artificial no es un sujeto de derecho, ¿vale? Y no se le reconoce personalidad jurídica y se imputaría, en todo caso, a las personas físicas. Como digo, habría que intentar localizar a esas personas físicas. ¿Por qué? Porque si no estaremos ante un hecho delictivo punible, pero en blanco. Conocéis los delitos en blanco, ¿no? La punibilidad en blanco. El delito, por ejemplo, como comentaba ahora con los compañeros, ¿qué pasa si mañana alguien va a un examen de oposición y el compañero vuestro en la cena antes del examen os da un tranquimacín a todos para que os quedéis dormidos y no vayáis al examen y se quita 50 alumnos de delante? ¿Qué ocurre con eso? ¿Eso penalmente es un hecho delictivo? No, no es un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque mientras no te perjudique la salud, no habrá un delito de lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, hay tipificaciones que moralmente son reprochables, pero penalmente no, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la responsabilidad penal se imputaría a las personas físicas, pero no se imputaría directamente a la persona jurídica, ¿vale? Bien, dentro de la inteligencia artificial, como bien sabemos, a través del Big Data, a través de la alimentación de esa inteligencia artificial, tenemos múltiples datos, podemos extraer múltiples datos de personas, como por ejemplo la posición geográfica. La posición geográfica, como bien sabéis, los que habéis trabajado, Prudencio, en unidades de, perdona que te utilice, en unidades de investigación, llamadas policialmente las balizas, ¿de acuerdo? A través de las unidades de sistemas especiales, te da muchos datos de esa persona que al fin y al cabo te pueden dar incluso datos
dónde acude religioso, si va a misa o no va a misa, dónde va con ese coche, qué datos de geolocalización tenemos, incluso datos de sexualidad. Te puede dar una información brutal la geolocalización. Y eso a través de que se alimenta de los Big Data, de los datos que vamos metiendo dentro de esos sistemas que tenemos para intentar buscar a la gente. Los estudios también pueden servir para descubrir hábitos, como digo aquí, y rutas que le aporten información a quien, por ejemplo, quiere secuestrar a alguien, eso es bastante importante, investigar aficiones, descubrir su implicación o no en determinados delitos, o lo que se llama desde la práctica policial, los que seáis policías, el modus vivendi. El modus vivendi es lo que te da los hechos para aportarle a un juez, para decirle, oiga, estamos investigando a este señor, y lo de que desde el punto de vista judicial y penal se llama la prueba indiciaria. ¿De acuerdo? Los indicios racionales suficientes y bastantes para iniciar una investigación judicial. Claro, es que no todo vale. No vale ir al juzgado y tocar la puerta y decir, es que este señor vende droga. Y el juez te dice, bueno, dígame por qué vende droga. Ya sé que puede ser que venda droga, pero demuéstreme que vende droga. ¿Y cómo se demuestra eso? Con el modus vivendi. Un alto nivel de vida, no tiene ingresos, coches de alta gama, restaurantes de calidad, etc., cuando no se le conoce oficio ni beneficio, etc. ¿De acuerdo? Eso es prueba indiciaria desde el punto de vista judicial y es modus vivendi desde el punto de vista policial. ¿Vale? ¿Y qué digo en este sentido? Que si entendiéramos la inteligencia artificial como una informática sofisticada, esta delincuencia la podemos clasificar en el medio. ¿Qué medio se utiliza? ¿Cómo se ejecuta el ataque con la inteligencia artificial? ¿Qué se utiliza para ello? Estamos acostumbrados a recibir llamadas, a recibir phishing, conocéis todos un poco los delitos, ¿no? Del phishing, cracking, etcétera, spoofing y todos esos tipos delictivos que se dan actualmente con las nuevas TICs, con las nuevas tecnologías, y relacionando el modus, como digo yo, el modus de la tecnología con el simple instrumento del delito. Igual que utilizamos un cuchillo para untar Nutella, ese mismo cuchillo lo podemos utilizar para matar. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, el modus, lo que tenemos, lo que utiliza la inteligencia artificial puede ser para el bien o puede ser para el mal. ¿De acuerdo? El mismo objeto para el bien y para el mal. Tenemos luego el objeto del ataque, el control, voy a ir pasando esto, perdonad, ¿vale? El desarrollo de la inteligencia. Luego tenemos el objeto de ataque, donde se protege la norma, la propia IA, la información que deriva del análisis de todos esos datos que recopilamos de una persona a la que le hacemos un seguimiento, a la que tenemos geolocalizada, a la que intentamos estafar, porque también es verdad que hay estafas, que ahora os comentaré, el Deep Voice, etcétera, que se clasifica y se recopila muchísima información de personas que nos interesan con un determinado perfil para poder cometer una estafa importante. Por ejemplo, ¿conocéis la estafa del Deep Voice? ¿No? ¿No la conocéis? Se hacen pasar por el CEO de una empresa, ¿de acuerdo? Llaman a esa persona y, por ejemplo, al responsable de tesorería le dicen, haz una transferencia, se hacen pasar por el CEO, haz una transferencia a la cuenta bancaria, etcétera, porque estamos ahora reunidos y luego pues ya te paso toda la información. Esto en Reino Unido 200.000 euros le cuesta a una empresa a través de esta estafa. Pero es que estas estafas no se ponen aleatoriamente. Al final se investiga a las personas, se intentan investigar, se intenta captar la voz del CEO. Hay muchos parámetros detrás de todo esto para poder llevar a cabo y ejecutar una estafa de estas características. Por ejemplo, recientemente en Hong Kong 25 millones de dólares. ¿A través de qué? De una videoconferencia. Llaman a un empleado, no sé si lo habéis visto, llaman a un empleado, simulan una videoconferencia con imágenes reales, con movimientos ficticios, evidentemente, y en un primer lugar cree el empleado que es phishing y por lo tanto desconfía bastante hasta que los estafadores, en este caso, le dicen no, conéctate, que estamos en directo en videoconferencia con tu CEO y con el resto de tus compañeros. Y reconoce incluso a varios de ellos. Son imágenes, moviéndose perfectamente en una reunión simulada en la que se apropian de 25 millones de dólares, en este caso. Fijaros hasta el punto que llega la inteligencia artificial y pues al punto que llegan las organizaciones criminales para poder cometer hechos delictivos. Siempre digo, por mi profesión como policía anteriormente y como abogado, que desgraciadamente la policía cuenta con menos recursos que las organizaciones criminales. Es que las organizaciones criminales tienen mucho dinero, es que invierten mucho dinero en ingenieros, en tal. La policía al final va un poco a salto de mata intentando luchar con gente muy capaz, con gente muy buena, pero al final son 5, 6, 7, ellos tienen un ejército de personas a sueldo trabajando para crear el mal.
Entonces siempre van 3-4 pasos por delante nuestra hasta que les pillamos, pero cuando les pillamos intentan inventar otra cosa nueva y al final siempre se van regenerando vía estafas, etc. Bueno, como digo aquí, desde mi punto de vista, que lo pasaremos adelante, la inteligencia artificial como persona jurídica y según la doctrina del Tribunal Supremo, pues no se exige, no se exige ningún tipo de culpabilidad. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, que si queréis luego la paso, bueno, hay dos, la 514/2015, 2 de septiembre, y la 234/19, de 8 de mayo, donde se hace una matización sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas con base a unos presupuestos, que no sé si algunos conocéis, pero los voy a citar para que sepáis las personas jurídicas cuándo tienen responsabilidad penal. Y es que se les exige un juicio de culpabilidad claramente específico sobre actuación de la persona jurídica, en este caso la empresa, basado en la autorresponsabilidad. El fundamento de responsabilidad, como sabemos, no es objetivo, ni muchísimo menos, sino que hay que tener un soporte por la propia conducta de la persona jurídica, o sea, la persona jurídica tiene que haber llevado previamente, que hablaremos de esto, un programa de compliance penal, no sé si lo conocéis, la figura del compliance. ¿Alguien la conoce, la figura del compliance? ¿Sí? ¿Quién la conoce? ¿Sí? ¿Qué es la figura del compliance? Son personas encargadas, que tienen conocimientos en derecho y que asesoran a las empresas para que no cometan delitos. Pues correcto, básicamente es eso en síntesis, pero efectivamente es llevar a cabo un programa de prevención del delito dentro de las empresas. De hecho, no es una figura obligatoria, pero sí que es una figura atenuante, incluso eximente, vía 31 del Código Penal, 31 bis, sobre la responsabilidad penal derivada de los delitos. ¿Qué significa esto? Que si soy empresario, tengo una SL o una SA, tengo que informar a mis empleados de los hechos delictivos que pueden cometer en nombre de mi empresa. Porque si no lo hago y algún iluminado de mis empleados comete hechos delictivos bajo el nombre de mi empresa o utilizando de puente la empresa o los beneficios que genera la empresa, los contactos, etcétera, para cometer hechos delictivos y no he llevado a cabo un programa de compliance penal, soy responsable, vía artículo 31 bis del Código Penal. ¿Y qué significa esa responsabilidad penal? Cierre de la empresa de 5 a 10 años. Fijaros, a veces el empresario que no lo sabe y el que lo sabe a veces por escatimar un poco en precio, porque los programas de compliance penal, aparte de que son medianamente caros, conllevan luego una serie de actualizaciones con los nuevos hechos delictivos, etcétera, como por ejemplo en 2023 los programas de acoso en el trabajo contra la libertad sexual, que son de obligado cumplimiento dentro de las empresas. Es verdad que luego tu empresa puede sufrir un cierre de 5 a 10 años. Claro, es una putada realmente, porque el no llevar a cabo todo eso hace que tu responsabilidad penal luego pues te puedan pedir responsabilidad. Oiga, ¿por qué ha hecho esto esta empresa? Yo actualmente llevo un caso sobre una estafa piramidal donde hay responsables muchas empresas de mucho nombre, que no puedo citar aquí, que no tenían programa de compliance penal, o que cuando pasó el hecho delictivo, que es una estafa bastante importante, lo estaban implementando en la empresa. Si lo estaban implementando aún podrán tener una atenuante de responsabilidad penal, pero si no habían ni siquiera iniciado, serán responsables penalmente y también civilmente. Eso es súper interesante para el tema de la persona jurídica. Tras un poquito esta introducción, que podríamos estar hablando aquí 8 horas sobre las estafas, delitos de odio, también con la inteligencia artificial, terrorismo, ciberterrorismo, suplantación de identidad también. Cracking, ¿conocéis el delito de cracking, de daños informáticos? ¿Lo conocéis también? Los daños informáticos, etcétera. Vamos a entrar un poco dentro de lo que es el delito de estafa, el 248, que es el delito de estafa básico, el de toda la vida, el que con ánimo de lucro se apropiare, induciendo en error a otra persona, se apropiare del patrimonio, en este caso de alguien, y que viene ya del año 95 con nuestro Código Penal, que actualmente del año 2015 el tipo de las estafas informáticas se traslada a nuestro artículo 249 del Código Penal. Bien, como punto de partida, en el delito de estafa, el punto nuclear del delito, o sea, el tipo objetivo del injusto es el engaño y el ánimo de lucro. Tiene que haber engaño y ánimo de lucro, si no, no hay estafa. Hablaremos de otros tipos penales, por ejemplo, la apropiación indebida. Si no hay engaño, si lo que hay es una apropiación que se ha dejado en depósito. Pero para que haya estafa tiene que haber engaño. Y además tiene que haber ánimo de lucro. ¿Okay? Bien, en el 249
ya se introduce en nuestro Código Penal las manipulaciones informáticas o artificios semejantes y dice lo siguiente: el que con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente en el funcionamiento de un sistema de información. Fijaros, ya introduce en el sistema de información, dice introduciendo, alterando, borrando, en este caso, transmitiendo o suprimiendo indebidamente datos informáticos. Y dice, o que se valga de cualquier otra manipulación informática, vale todo, cualquier manipulación informática. O artificio semejante, el artificio ya lo regulaba nuestro Código Penal en el año 2004, que fue cuando lo introdujo, consigan una transferencia no consentida. Fijaros, cualquier tipo de artificio informático que te conlleve una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial, cualquiera, criptomonedas también, ¿de acuerdo? En perjuicio de otro, pena de prisión de 6 meses a 3 años. De 6 meses a 3 años, dependiendo del volumen, porque el 249 te dice es el tipo básico, pero es que el 250 se va al tipo agravado si ese patrimonio supera los 50.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo agravado ya va de 1 a 6. El tipo penal ya va de 1 a 6. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, estafar menos de 50.000 euros de 6 meses a 3 años. Superar los 50.000 euros de 1 a 6 años. Ya la cosa cambia, ya no vamos de un juzgado lo penal a una audiencia provincial, que la situación cambia bastante. La hostia es bastante fina, de un sitio al otro. El segundo punto, que nuestro legislador también reserva a los que fabriquen el programa. Fijaros, también habla de fabricación del programa y reserva una pena de 6 meses a 3 años. Y dice, fabricar, importar, fijaros, fabricar, importar, obtener, poseer, transportar, fijaros el transporte, también, el que lleva los programas informáticos, también va para adelante. Comercializar o de otro modo faciliten a terceros dispositivos, instrumentos o datos o programas informáticos, o cualquier otro medio diseñado o adaptado específicamente para la comisión de las estafas presentes en este artículo. Fijaros que ya este tipo penal bebe del delito de la salud pública. Los delitos contra la salud pública hablan de obtener, de poseer, de sustraer, de comercializar. Si conocéis algunos, el delito contra la salud pública, el tráfico de drogas, es casi un calco de este artículo del delito de estafa. O sea, te incluye todo. El que los transporta, también. Y el pobre señor que lleva el camión y dice, yo no sé lo que transporto, ya veremos qué responsabilidad, si está en error vencible, invencible o etcétera. ¿De acuerdo? Pero como bien sabemos, el tipo penal te dice, es claro, si lo transportas a algún tipo de artificio o de programa informático para cometer estafas o etcétera, va a ser también imputable. Dice, los que utilicen fraudulentamente, sustraigan, se apropien o adquieran de forma ilícita tarjetas de crédito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material e inmaterial distinto del efectivo. Las tarjetas de crédito siempre ha sido la estafa por antonomasia. Antiguamente se copiaban las tarjetas de cuando se iba, hoy en día todo el mundo paga con el móvil, pero sí que es verdad que antiguamente se dejaba la tarjeta, se iba al camarero y al rato venía y te decía, pues ya hemos cobrado, y porque pasaban la tarjeta y fuera. ¿Qué pasaba? Que en ese intervalo se copiaban muchas tarjetas y luego se utilizaban. ¿Para qué? Pues para sustraer dinero. Luego ibas a tu cuenta y decías, me falta pasta, bueno, pues en el restaurante tal te la clonaron, que era la clonación de tarjetas. Hoy en día es bastante más complicado porque ya no se deja la tarjeta y todo el mundo paga con el teléfono móvil. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa con el tipo penal? Dice manipulación informática o artificio semejante. ¿Qué ocurre ahora? Que para que sea estafa informática tiene que ser un artificio y tiene que haber lucro. Ya no hace falta el engaño para que sea estafa informática. Así como la estafa normal sí que tiene que haber engaño, aquí tiene que ser el artificio. El núcleo del tipo penal del delito de estafa informática es el artificio. ¿De acuerdo? Y posteriormente artificio y el lucro, evidentemente, tienes que lucrarte de algo. No me vale nada que alguien pues, te clone tu tarjeta o que se sirva algún tipo de artimaña informática para tener tus datos y no haga absolutamente nada. ¿Sería un tipo penal en blanco? Si tenéis mi tarjeta bancaria y no hacéis nada, ¿qué pasa? Pues nada, no pasa absolutamente nada. Tenéis la cuenta bancaria, tenéis mis datos, sí o no, sí o no, sí o no, pero si no hacéis nada, no pasa nada. ¿De acuerdo? Si me entero, pues bueno, pues luego ya veremos si en este caso hay algún tipo de responsabilidad civil o etcétera, pero penal no hay nada. Que tengáis datos bancarios de alguien no pasa nada. ¿De acuerdo? Bien,
lo que hace el engaño de la estafa informática, ya como he dicho, no es el elemento básico ni tampoco que exista, sino el uso informático y el ánimo de lucro. Y luego, dependiendo de cómo interactuemos o cómo entremos en para poder acceder a una cuenta bancaria o para poder acceder o tener datos o informaciones de otras personas, podríamos incurrir en el delito de cracking, que son los daños informáticos, vía artículo 268, que es bastante interesante. ¿De acuerdo? El artículo del 268 de los daños informáticos, si os interesa este mundo, es bastante interesante. Bien, como os he dicho, también existen las estafas por el spoofing, ¿vale? El spoofing telefónico, que se hacen pasar las llamadas para aparecer los números de entidades bancarias, que lo has visto alguna vez, transferencia a través de phishing, su banco no se ha llevado a cabo, el mensaje que recibí no se ha llevado a cabo una transferencia, consúltelo y dices, pero si no es mi banco, eso es phishing. Y lo que se utiliza ahora mucho también, las llamadas que cuelgan, ¿lo habéis visto? Os llaman, habláis, cuelgan y llamáis y el teléfono no existe. ¿Os ha pasado esto? Vale, esto es un generador de base de datos. ¿Vale? Está creado a través de inteligencia artificial. Y cuando alguien descuelga, concreta que hay alguien y se venden esas informaciones a empresas para que luego puedan promocionar productos. Por eso cuando llamáis, el teléfono no existe. Ha sido creado por inteligencia artificial, va generando unos inputs y dicen, vale, aquí contestan, aquí no contestan, y se lo van pasando y van vendiendo esos datos, porque al final, hoy en día, la venta de datos genera millones y millones de euros, ¿vale? Todo eso vinculado a gente que lo utiliza para cometer estafas. Bien, vía estafa también, que es un tema bastante importante, sobre la estafa informática, hay una reciente sentencia que es bastante graciosa, sentencia 838/2023 de 18 de noviembre, si alguno lo quiere apuntar, recurso 71.981/21, sobre una persona que acude a un salón de juegos, que hasta hace poco no encontraba la tipificación penal y nuestro Tribunal Supremo ha dicho que es una estafa informática. Literalmente, 249. Acude a un salón de juegos, introduce dinero y apuesta en la ruleta, en la bola que gira, y cuando está girando mueve la máquina para que caiga la bola donde él ha apostado. Así hasta 4 veces. Antiguamente esto, desde el punto de vista penal, si no generaba daños a la máquina o etcétera, no tiene mucho recorrido. ¿De acuerdo? Hurto. Ahora el Tribunal Supremo ha dicho es un delito de estafa informática. ¿Por qué? Porque te sirve de un artificio, aunque sea moviendo la máquina. ¿Para qué? Para obtener un lucro. Si apuestas al 5 y la bola no va a caer en el 5, pero tú te encargas de mover la máquina para que la bola caiga en el 5, aunque sea un artificio, aunque sea tu fuerza, la que utilizas para eso, te estás obteniendo un lucro. Al final, fijaros que son 4 intentos que hace, que le salen bien, por valor de 2.000 euros, no mucho más, y le acaban imputando un delito de estafa informática. En la audiencia provincial no iba por delito de estafa informática y el Tribunal Supremo acaba diciendo que eso es una estafa informática porque existe un ardid, un artificio para lucrarte de esa ruleta electrónica, que son ruletas electrónicas, ¿no? Bien, finalmente, con la llegada de la inteligencia artificial generativa, que somos capaces de inferir en decisiones de millones de parámetros, tenemos que tener mucho cuidado porque estos sistemas informáticos toman decisiones de lo que le vayamos introduciendo desde el punto de vista tanto delincuencial como no delincuencial para evitar que se sigan cometiendo delitos de estafa informática que están a la orden del día. Hasta aquí hablaré de las estafas informáticas. Si tenéis alguna duda sobre la estafa informática, ¿no? ¿Ninguna? Vale. Os voy a hablar de los delitos contra la libertad sexual. Sí, dime. ¿Perdón? La atenuante, una novedad del año 2022, porque fue este año pasado, 2023, que consta como atenuante de estafa el hecho de tener tarjetas de crédito falsas. Como atenuante de delito de estafa. El tener las tarjetas bancarias, a utilizarlas. Es que, claro, es un delito en grado de tentativa, tenerlas. Sirve como atenuante, vía atenuante, artículo 21 del Código Penal,
no hay un atenuante de delito de estafa informático. Que tengas una... Hombre, si te hacen una redada en tu casa y te encuentran 50 tarjetas, te las van a intervenir vía decomiso, ¿vale? Ahora, ¿se va a entender que existe una tentativa de delito de estafa? ¿Y si las coleccionas? ¿Y si es tu fetiche? Es verdad. Al final, es muy complejo, ¿no? Cuando nos encontramos... Yo siempre hablo desde el punto de vista penal, que es al que me dedico, pero tengo mi visión policial. Entonces, cuando entras allí a una entrada y registro en una casa y encuentras 50 tarjetas a una persona que vende droga, a lo mejor alguien se las ha dejado en depósito a cambio del pago de la droga. Eso no significa que vayas a cometer estafas con las tarjetas. Es que depende mucho del caso. ¿Que se veía como un atenuante? No. En el Código Penal, vía atenuante, la tenencia de tarjetas no se regula en nuestro Código Penal, ¿vale? Pero sí que es una buena pregunta de cara a cómo enfocamos el hecho delictivo, ¿no? Cómo lo planteamos, ¿no? A mí claro, se me enciende mucho la luz por muchos campos, ¿no? Porque desde el punto de vista de la policía y desde el punto de vista de una defensa o incluso de una acusación, porque no siempre estás defendiendo, también acusas. Entonces hay que saber un poco pues, hasta qué punto tiene una tipificación penal o no. Los delitos contra la libertad sexual con la inteligencia artificial, como sabéis, voy a ir más para adelante, ¿veis? Aquí, los niños de Almendralejo, 5 minutos. Los niños de Almendralejo, habéis visto que se utilizan las fotos de los niños, con la inteligencia artificial se crea un cuerpo ficticio que no tiene absolutamente nada que ver con esos niños y se difunden esas imágenes al resto de niños en el colegio, etcétera. Hoy en día, nuestro Código Penal regula, bueno, la aplicación que se utiliza es esta, la CloudOff, que es bastante conocida, que es a modo de principiante, para tergiversar las imágenes con el cuerpo. Encuentra una tipificación penal en el delito de pornografía infantil, distribución y tenencia de pornografía infantil vía artículo 189, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando la cara es de un mayor y el cuerpo también? ¿Qué pasa con eso? Claro, porque el tema de los menores lo tenemos claro. Tenencia ilícita de pornografía infantil 189. Encuentra una regulación penal. ¿Pero qué pasa con nosotros? Si alguien despechado coge una foto nuestra, crea un cuerpo y difunde fotos de pornografía en cualquier red social. Bajo mi punto de vista, 173 delitos contra la integridad moral de esa persona. Pero va a tener difícil encaje. Bastante difícil encaje. No es lo mismo que el sexting, no sé si lo conocéis, el sexting, ¿vale? Que es la transmisión de fotos con la anuencia de otra persona, o sea, que esa persona te deja que le haga fotos desde el punto de vista sexual y luego tú las distribuyes sin el permiso, que eso está regulado vía 197.7, y también el que la distribuye por el grupo con una nueva reforma del 197.7, apartado quinto, del 2023, o sea, el que recibe las fotografías y las distribuye también tiene tipificación penal. Pero en este caso, el que crea con nuestra cara una escena sexual, tenemos que ir por el delito contra la integridad moral, del 173. Si son menores, pornografía, pero si son mayores, delito contra la integridad moral, ¿de acuerdo? Pues si algún día os pasa algo de esto... Bien, voy a resumir rápido, que me quedan 5 minutos, me dicen... ¿Sí? O sea, con tu foto hacen... ¿Sí? Pero eso es un delito de extorsión, ¿de acuerdo? Ahí iríamos a la extorsión. Yo digo que alguien coja tu foto, con la inteligencia artificial cree tu cuerpo una escena sexual y las publique sin pedirte nada, ¿vale? Ahí estaremos contra la integridad moral, habría que intentar encajarlo, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que te pidan pasta, están extorsionando, ¿vale? Ahí sí que está tiene notificación dentro del delito de extorsión. Bien, luego, ¿qué pasa con esa utilización de imágenes para abrir redes sociales? Para abrir redes sociales, ¿estamos dentro del delito de usurpación de identidad? No. ¿Por qué? Para que la usurpación de identidad, el 407, se cumpla el tipo objetivo del injusto, es importante que esa persona que usurpa identidad no solo usurpe tu foto, sino que se haga pasar por ti, con nombre y con apellidos, y que además lleve a cabo actos como si fueses tú.
¿De acuerdo? Eso es bastante importante que lo sepáis desde el punto de vista de utilización de fotos y apertura de redes sociales, sin perjuicio de que si abren redes sociales con nuestras fotos, también se tipifica el año pasado el uso de imágenes para abrir redes sociales, pero que creen acoso, hostigamiento a la persona o a la víctima. Si no te crean acoso ni hostigamiento, no es delito, es un tipo penal en blanco. Habría aquí la Agencia Española de Protección de Datos, que es el órgano encargado, en este caso, de la utilización de nuestras imágenes, vía contra la intimidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Está aquí? ¿Y la utilización de imágenes que sean de menores, pero que son menores no existan? O sea, que no... Voy a ir ahí. El tema de los manga, ¿vale? Dice nuestra sentencia del Tribunal Supremo que la utilización de inteligencia artificial, con el tema de los menores, la cara del menor, el cuerpo, tiene que representar el cuerpo real de un menor, ¿de acuerdo? E incluso sus órganos tienen que ser reales. No me sirve que se utilice la cara y que se utilice el cuerpo, por ejemplo, de un dibujo de manga. Ahí no estaremos dentro del delito de tenencia y pornografía infantil. Ahí es un tipo penal en blanco. No pasa nada. No va a haber un castigo ni un reproche penal. Dígame. Claro. No se puede. Sí puedes. Muy rápido, en mi comisaría. Está corriendo en el instituto una foto de una menor con el cuerpo de un cuerpo creado por inteligencia artificial, pero tipo realista, no tipo humano. ¿Tipo? Realista, parece que es un cuerpo desnudo de ella, pero no es su cuerpo. ¿Pero es el cuerpo de la representación de una persona o no? La chica es una menor. Sí, pero digo el cuerpo. La chica está bien. Correspondiente, pues sí, es un cuerpo virtual creado. Vale, pero ¿se corresponde con el cuerpo real? ¿Sí? Sí. Tenencia. ¿189 entonces? Sí, 189. Seguro, 100%, ¿vale? Sí, 100%. Te pasaré la sentencia del Supremo que habla sobre eso, ¿vale? Entonces, si representa el cuerpo real con las partes, con los órganos de una persona humana, tenencia. Ahora, si el cuerpo representa un dibujo, una caricatura, etcétera, que no tiene nada que ver con los dibujos manga, ¿vale? Ahí no habría el tipo de penal de la tenencia de pornografía infantil, ¿de acuerdo? ¿Sí, ¿sigo? Rápido, el acoso. Sigo. Vale, sí, sigo, rápido, 2 minutos. Sí, parece interesante. Vale, podría estar 8. Yo soy un friki del derecho penal, un friki. Bien, el ciberacoso con la inteligencia artificial, todo lo que huele a acoso, todo es 172 de nuestro Código Penal, ¿vale? El acoso está dentro del 172 y el ciberacoso a través de los medios tecnológicos. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo pasa? Pues lo mismo, inteligencia artificial, acoso a menores, sobre todo los grupos etarios de entre 12 y 17 años, entre menores, ocurre mucho ese ciberacoso a través de las redes sociales, los TIC, el TikTok, etcétera, ¿de acuerdo? Y sobre todo el ciberbullying, como todos conocemos, que hace que los índices de suicidio se han aumentado bastante en estos últimos años, desgraciadamente, en esos pequeños grupos etarios de chavales entre 12 y 17 años. Yo escribí un artículo que luego diré el nombre en El Mundo sobre el acoso y los menores, luego os digo el nombre. Bueno, mucho deepfake, ¿vale? Muchas noticias falsas, mucho sexting, mucho happy slapping, ¿sabéis lo que es, no? La humillación y golpeo a la víctima grabado con inteligencia artificial, ¿vale? Utilización de la foto como se hace con la videoconferencia, en el que se simula una paliza a un menor que realmente no es el cuerpo de ese menor, sino que es su imagen, simplemente. Pero ¿qué hace que eso le humille en el resto de los compañeros? Eso encuentra vía penal del 172, el acoso. Sobre todo cuando son menores, con una tipificación mucho más agravada en su mitad superior, cuando son, aparte de menores, personas con discapacidad. ¿Okay? Luego tenemos el flapping, se suplanta la entidad de los menores en las redes sociales, como sabemos, haciendo publicaciones, ¿vale? Y luego también tenemos el tema de la creación de los perfiles falsos, como os he dicho anteriormente, utilizando la imagen de un menor, ya sea para provocar ese acoso continuo que encuentra tipificación en el 172 o, en muchos casos, la suplantación de identidad, ¿vale? Cuando sí realmente se hacen pasar por ese menor con la foto, con el nombre, con los apellidos y actúan como ese niño o como ese adulto incluso, que yo tuve un caso pues de una monja
que me llamó para contratarme porque utilizaban su foto en las redes sociales, solo su imagen, con un Facebook creado sin su nombre, pero llevando a cabo como actos benéficos que ella llevaba. En este caso no encontraba tipificación penal en la suplantación de identidad, pero sí que pudimos denunciarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos y se abrió un expediente por el uso de su imagen. ¿Por qué? Por el derecho a su intimidad. En este caso la foto, pero no encontraba tipificación penal. ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente hasta aquí mi conferencia, que he resumido, no quiero hablar mucho más y daros las gracias por vuestra atención y para mí es un placer estar aquí con vosotros. Wow. Antes de que abandonéis el aula, ¿sí? Vale. Simplemente queremos tener un gesto de agradecimiento con el compañero Óscar y en nombre de la Escuela Nacional de Policía, pues este pequeño detalle para ti, Óscar. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias por todo, Óscar. Gracias, de verdad. Bueno, si algún... Muchas gracias, de verdad.